para compartir con ustedes de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nos sentimos honrados que ustedes nos hayan recibido en esta tarde. Hablaba con el hermano pastor y le decía: Chávez, estamos compitiendo con la Copa Mundial. Hacía yo unos cálculos con el hermano Luis, que ahorita se lo voy a presentar más luego, porque ahorita para ustedes ya. Y decía que probablemente haya como 100,000 fanáticos en el estadio, cada uno pagando como $2,000 por boleto. Usted se puede imaginar que eso hace una cantidad como de unos $20 millones para gritar a una bolita blanca que entra en un canasto o en una red, y la gente se vuelve fanáticos y locos gritando cuando hay un ¡gol! Y a veces llegan a la iglesia y no quieren decir ni un ¡aleluya! Pero yo sé que aquí eso no sucede. Le agradezco a ustedes que han llegado. Hay algunos hermanos que trabajan, hay otros que se han quedado porque ya ustedes saben, quieren participar de esa situación. Pero nos sentimos muy honrados en poder estar con ustedes y haber aceptado nuestra petición. Yo hablé con el hermano Chávez y le dije: mira, si tienes una oportunidad. Y él me dijo: sí, te la voy a dar. Agradezco esta oportunidad. Me acompaña un grupo de jóvenes, como ustedes ven ahí. Hay 7 naciones ahí metidas. Mire, hay guatemaltecos, salvadoreños, dominicanos, puertorriqueños, americanos, el hermano que ha aprendido a hablar español con nosotros. Déjeme decirle, todos esos jóvenes nacieron en la iglesia. A veces que llevan a los niños, hay hermanos que se incomodan con los niños. Mire, deje que los niños corran por ahí. Bueno, sí, si hacen ruido, usted les dice calladito, chaparrito, estate calladito ahí, ¿no? Pero es bueno dejarlos que crezcan en la iglesia, que el Señor los toque y los use. Todos esos niños nacieron en la iglesia. Han entregado sus talentos, muchos de ellos ya han terminado su colegio, otros están todavía en el colegio buscando su profesión, aman a Dios, le sirven al Señor, son músicos y Dios los usa de una manera extraordinariamente grande. Yo me siento muy feliz cuando los miro como padre. Hay 3 de mis nietos están ahí, imagínense usted cómo el abuelo se va a sentir. Pero entrégale sus niños al Señor, tenga planes para ellos, que alaben y glorifiquen al Señor, porque si usted no tiene planes para ellos, el diablo los está buscando para destruirlos, y en el nombre del Señor no se los vamos a dar ni dejar que Él haga con ellos lo que ellos quieren. Son del Señor, se los entregamos al Señor y servirán al Señor hasta que Cristo venga, y ese debe ser nuestro empeño. De todas formas, le damos gracias al Señor. Nos acompaña nuestro chofer que siempre ayuda a los hermanos, el hermano Luis Lara. Pasa, Luis, y salúdanos. Él es ecuatoriano, ama al Señor y el Señor lo está preparando. Quién sabe dónde el Señor lo va a llevar. Va con nosotros para África también. Dios les bendiga, hermanos. Tengan un buen día. Es un placer estar aquí con ustedes en el Ministerio de Alabanza, nuestro pastor, y que sea de su agrado, que el Señor sea dando y proveyendo lo que está viendo a buscar. Sin salir de aquí, como entramos, pero con una expectativa de lo que va a hacer el Señor. Gracias, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, quisiera que estuvieran de pie conmigo. Y si usted tiene su Biblia y quiere acompañarme a leer, voy a leer unos pasajes de las Sagradas Escrituras. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, y leemos los versículos del 35 al 38. 4
capítulos o versículos que vamos a leer. Y cuando ya usted lo tenga, decimos amén. Ya lo tienen, Mateo capítulo 9, el primer libro del Nuevo Testamento, y el capítulo 9 un poquito más adelante, ahí vamos a leer. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Dos palabras en esos pasajes que son importantes: compasión y rogar. Puede tomar su asiento unos momentitos. Cuando hablamos de misiones, hablamos acerca del corazón de Dios. El que hace misiones, trabaja para misiones y ayuda a misiones, toca el latir del corazón de Dios. El primer mensaje que escuchamos en los evangelios son las buenas noticias que vinieron del cielo. Y en la secuencia misionera, el Padre envía al Hijo, quien trae un mensaje de buenas nuevas, y el Hijo envía a sus discípulos a predicar ese mismo mensaje, el Evangelio que transforma los corazones, que llega al corazón de cualquier persona. No hay una mejor noticia que el poder y el mensaje del Evangelio. Yo puedo hablar de lo que eso hizo en mi familia. Cuando mi madre escuchó el mensaje por primera vez, aunque no lo quería porque era muy católica, la pobrecita era bien católica, al extremo de que tenía su altar en la casa, nos hacía ir a la misa del gallo. Yo no sé si ustedes se recuerdan de la misa del gallo, pero eso era la madrugada en la mañana, llegar a la iglesia para entonces allí rezar Padre Nuestro, Ave María, y darle devoción a todos los santos, que ella lo hacía de un corazón noble y con un corazón sincero. Pero mi madre tuvo la problemática de que a una temprana edad le dio una enfermedad muy terrible en mis tiempos, tuberculosis en los dos pulmones. En aquel entonces las ponían en un sanatorio, le llamaban, y ahí las personas vivían o se quedaban hasta que últimamente morían. Y mi padre, que la llevó a ese lugar, nosotros como niños íbamos y nos parábamos de lejos y mirábamos a mamá allá en una ventana y como patojos no sabíamos qué era lo que estaba pasando, pero ahí estaba mamá. Y un día papá escucha que vino un evangelista al pueblo. Y se anunció por el pueblo que aquel evangelista hacía milagros, sanaba enfermos y hacía unas maravillas. Y mi padre dijo: bueno, como mi esposa se va a morir, voy a ver si me dan permiso para que yo la pueda llevar a esa campaña. Era en el medio de un parque de jugar ahí a baloncesto. Y ahí mi padre sacó permiso y llevó a mi madre en una silla de ruedas. Y aquel predicador comenzó a decir: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Quizás mi familia no conocían o tenían conocimiento de lo que era eso de salvación.
Pero llegó el momento cuando el evangelista quiso orar por los enfermos. Mi madre ya tenía en sus esputos, ya le salía sangre, porque ya los pulmones los tenía completamente pasados. Casi no podía hablar, y cuando hablaba hasta la sangre le salía por la boca. Ya estaba a punto de morir. Pero aquel evangelista decidió hacer una oración por los enfermos, y ahí estaba mi madre. Pero antes de orar, él le pidió a ella si ella aceptaba a Jesús como su salvador personal, si ella creía que el evangelio iba a transformar su vida primeramente y luego la iba a sanar. Y mi madre pudo levantar la mano y aceptar al Señor. Aquel evangelista oró por ella, y de inmediato, casi que no podía caminar, yo como el mayor de la casa vi a mi mamá que se tambaleó un poquito, se remenió un poquito, porque parece que el Espíritu Santo la tocó, y completamente le puso 2 pulmones nuevos. Inmediatamente. Mi madre llegó a mi casa el otro día porque la mandaron para la casa del sanatorio. Y recuerdo que se levantaba temprano y por las ventanas abría sus manos, abría las ventanas, abría sus manos y gritaba: Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene otra vez. Porque ella creyó que el evangelio eran verdaderamente nuevas de gran gozo. El evangelio no es polémica. Yo no le puedo estar dando un argumento para cambiar su opinión, o entrar en usted en una retórica argumentativa de ideologías y filosofías. El evangelio no es un cuento de Corín Tellado. No es un cuento de Federico García Lorca. El evangelio no es una producción de tal mundo para entretenerlo a usted. ¿Pero qué es el evangelio? El evangelio que nosotros llevamos es el evangelio que transforma los corazones. Es la predicación del reino de Dios, que se acerca con buenas nuevas, que debe ser desanimado y propagado por todo el mundo, aún en nuestra comunidad. Porque de los miles de hispanos que están a nuestro alrededor, es nuestra responsabilidad poder alcanzarlo con el poder transformador del evangelio. Muchos misioneros se lanzaron al mundo. Puedo nombrar algunos de ellos. William Carey, en el 1799 se fue a India y transformó a la India. Adoniram Johnson fue a Burma y allí también hizo estragos tremendos. Jacobo Greggs en India, Dios lo usó en maravillas y prodigios. David Livingstone en África, John Smith en Jamaica y Hudson Taylor en la China fueron con el evangelio transformador que cambió comunidades y personalidades enteras. Pero también en Richfield, New Jersey, el evangelio puede transformar y cambiar todos aquellos que necesitan conocer el poder del evangelio de nuestro Salvador. Estaba mirando qué componente es nuestra comunidad aquí en Richfield. Encontré que hay afroamericanos, encontré que hay puertorriqueños, encontré que hay asiáticos, encontré que hay suramericanos, chinos, centroamericanos, filipinos, hindúes, mexicanos, cubanos, árabes y coreanos. Es una gran gama de personas que nosotros podemos alcanzar con el poder del evangelio. Si tan siquiera le pidiéramos al Señor que nos diera el 2% de la población de hispanos que hay aquí, no caberían en este lugar, porque es nuestra responsabilidad. Cuando Mateo escribe de lo que Jesús estaba haciendo, él hace un síntesis, un análisis de todo lo que él escribió, y dice que el Señor vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Saben? En la voz griega, esa palabra compasión es una palabra que implica
un conmover de nuestras entrañas. Yo no sé si usted ha sentido compasión por una persona que está pasando un dolor o una necesidad o un problema. No un ay bendito si eres puertorriqueño o ay qué pena si eres centroamericano. No es nada de eso. Es tener verdaderamente compasión y dolor y sentir dentro de nosotros un dolor por aquellas personas que van sin Cristo y sin salvación. Ese dolor interno el Señor lo usa frecuentemente en todos los evangelios cuando Cristo habla en relación a las multitudes y a los individuos. En otras palabras, nosotros debemos sentir compasión y pasión por aquellos que sufren y aquellos que no han conocido el evangelio transformador o han tenido una experiencia del poder del evangelio. Porque como le dije anteriormente, no es que estamos hablando de cuentos o filosofía, estamos hablando de un poder o de un evangelio que tiene poder para transformar, para cambiar y para sanar. Yo agradezco a aquellos hermanos que oraron por mí cuando yo estuve en África. Hace unos 6 años atrás, yo di un viaje a África. Y le voy a decir que el primer día que llegué allí, ya yo estaba enfermo. Caí en el piso en mi habitación esa misma noche y estuve como 8 semanas en coma. Me dio una enfermedad que le llaman, y dicen los médicos que se llama Guillain-Barré Syndrome. Es un virus que ataca el sistema nervioso del cuerpo y se come la membrana que protege el sistema nervioso y deja a uno completamente paralítico. La mayor parte de las personas mueren de eso por asfixia, porque el sistema respiratorio cesa de trabajar. Y la gente se muere por asfixia. Yo estaba a unos 5 minutos o 2 minutos del hospital. Inmediatamente me llevaron, me pusieron máquinas para respirar y ahí estuve 8 semanas. Después de 8 semanas que estuve en coma, los médicos venían, yo escuchaba las voces, no sabía lo que estaban diciendo, pero escuchaba voces y gente hablando mientras estuve en coma. Y vi unas cosas tremendas que el Señor nos reveló y nos dejó ver por su misericordia y su gracia, y hubieron situaciones que verdaderamente llenan el corazón de alegría en saber que verdaderamente nosotros servimos a un Dios verdadero, a un Dios que tiene compasión, a un Dios que salva y a un Dios que tiene planes para nosotros en el futuro. La vida eterna no es solamente aquí en la tierra, la vida eterna es desde ahora hasta la eternidad. Hasta la eternidad. ¿Usted se puede imaginar lo que es la eternidad? Digo un pensador, si un gorrión volara de América a la piedra Gibraltar en España, que es la piedra que está ahí cuando se entra al Mediterráneo, y ese gorrión se limpiara el piquito en la piedra, cuando él haya gastado la piedra de ir y venir, entonces comienza la vida eterna. La vida eterna no es un tiempito, es para siempre y para siempre y para siempre. Y creemos que una vez que Cristo entra en nuestras vidas y en nuestros corazones, comienza en nosotros una vida que nadie nos puede quitar. Recuerdo que el neurólogo llegó a mi cama y estoy ahí paralizado, no puedo mover, solamente los párpados era lo único que podía mover. No podía hablar, no podía comer, no podía respirar, no podía moverme, todo me lo tenían que hacer. Y él me decía en inglés, Pastor Santiago, usted se va a morir. Usted tiene 68 años y gente más jóvenes que usted no han podido recuperarse de esa enfermedad. Cuando él me decía eso, yo quería decirle a él, está muy bien, voy para mi casa. Yo no tenía miedo de morir.
Pero no podía hablar con él, no le podía decir nada. Y él me miraba y yo me sonreía. Y él me decía en inglés, pero hombre, ¿cómo es que tú te sonríes? Tú oyes lo que yo te estoy diciendo, que tú te vas a morir. Y yo sabía que ustedes estaban orando. Y había miles y miles de creyentes que estaban orando. Y yo me decía, yo me decía, porque no lo podía decir, yo quería hablarle, pero no podía, ¿no? Y pensaba en sí, si me muero yo no tengo ningún problema. Yo recibí al Señor a la edad de 8 años. De 8 años le he servido al Señor. Tengo 60 años sirviéndole al Señor. Si es mi tiempo de irme, gloria a Dios, voy para mi casa celestial, porque el maestro me dijo que iba a preparar lugar para nosotros. La única pena que yo pensaba era que mi esposa tendría que llevarse a su esposo en un cajón debajo del avión. Y me daba pena por ella, me decía, qué pena que ella tenga que llevarse a su esposo ahí en un cajón. Y yo no quiero pasar esa tristeza. Yo le decía al Señor, pero si tú me quieres llevar, amén, y si no, pues por mi esposa, ten compasión y déjame llegar a la casa y yo me muero en casa. Eso yo le decía al Señor. El médico venía el otro día y me decía, mire, Pastor Santiago, tú te vas a morir. Yo me sonreía. Y él se frustraba, ¿no? Cuando llegó el cardiólogo me decía lo mismo, mire, Pastor Santiago, su corazón está tan débil, usted, ya yo tenía los 2 tubitos que me pusieron ahí en el corazón, y él me decía, yo no sé si tu corazón puede resistir lo que tú vas a pasar, porque tú vas a estar mucho tiempo que no vas a... En facto, yo no creo que tú te vas a levantar, yo no creo que tú te vas a mover, yo no creo que tú vas a poder hablar, yo no creo que tú vas a poder hacer absolutamente nada, pero doy gracias a Dios que aquel que tiene su fe en el poder del Evangelio puede confiar en el Señor, que es nuestro sanador. Y aunque ellos dijeron que yo no podía moverme, ya ustedes ven, 74 años, aquí estoy. De vez en cuando doy mi brinquito para que sepan que todavía lo puedo dar. Dale, que aquí hay seguro. Hermanos, una cosa es hablar de un milagro, otra cosa es ser un milagro. Le doy gracias a Dios porque creemos que el Evangelio es Evangelio de poder. Y no importa lo que usted esté pasando, dificultad, problema o enfermedad, hay un Dios que puede hacer cosas grandes en tu vida. En el capítulo 9 del pasaje que hemos leído, podemos ver se proponen como 5 actos de compasión que el Señor demostró ahí. Primero, hay un acto de compasión donde hay sanidad y un perdón. En el versículo 2, un paralítico sanado. Aunque aquella sanidad y aquel acto de compasión trajo argumento de parte de los religiosos, porque los religiosos están en todo lugar. Pero si usted no es religioso, es cristiano y ama a Dios, usted no le pone tela de juicio a lo que Dios quiere hacer en su vida. Y nos da a entender que Jesús, siendo Hijo de Dios, conocía el pensamiento de los corazones de aquellos hombres y les hace una simple pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a aquel paralítico, levántate y anda. Y el Señor les dice, para que ustedes sepan, que yo tengo la autoridad, no solamente lo voy a sanar, sino que le voy a perdonar sus pecados. Se interroga a Jesús, pero Él demuestra su poder y su autoridad, perdonando y sanando ambos a dos, porque Él tiene el poder para sanar y perdonar. Hay un paréntesis argumentativo donde se ve un llamado para seguirle a Él. Y no fue tan fácil como parece cuando Mateo o Marco es llamado, Mateo es llamado y deja todas sus cosas a un lado
para seguir al Señor. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. Y a veces que nosotros no comprendemos el contexto de la historia, ¿no? Porque vemos ahí que este hombre, esa posición que tenía de recolectar impuestos, le costó a él bastante dinero. Sin embargo, él no midió el costo, sino que estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Y aún los fariseos, pero mira lo que hace Mateo, no solamente sigue a Jesús y lo deja todo, sino que invita a sus amigos a que vinieran a su casa para que Jesús viniera a hablar con ellos. Yo no sé cuántos de ustedes, yo creo que es un acto que nosotros debemos hacer. Si cada un miembro de la iglesia invitara a su amigo a venir a su casa, y usted le dijera al pastor, mira, invité a 5 amigos que no conocen al Señor, pero te voy a invitar para que usted venga, pastor, y le hables y comparta con ellos el Evangelio. ¿Sabe cuánta gente nosotros nos ganamos para el Señor? Billy Graham tiene un plan igual, y él le llama a eso mismo el plan de Mateo. Lo que hizo Mateo, que conoció al Señor, siguió al Señor y trajo a sus amigos a la casa para que conocieran al Señor. Pero aquella cuestión causó un interrogativo entre los religiosos fariseos y le dijeron, pero tu maestro o su maestro siempre está con pecadores y publicanos. Ay, Jesús le dijo, yo no he venido para tener una buena reputación, sino que he venido para salvar no a justo, sino a pecadores.